Buenas, en este episodio tenemos nuevamente invitada a Andrea Berger, profesora adjunta regular de la Cátedra Psicopatología 1 en la UBA, miembro de la EOL y la AMP, supervisora de residencias de psicología, docente de diversos espacios de formación de posgrado, magíster en clínica psicoanalítica y autora de este libro, La angustia entre la mantis religiosa y el vientre oscuro de la araña. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarme nuevamente. En el episodio anterior estuvimos hablando sobre la angustia y ahora vamos a volver a hablar sobre la angustia, pero tomando otros puntos, principalmente tomando a Lacan. Así que bueno, para arrancar te pregunto, ¿por qué Lacan se mete tan a fondo con el tema de la angustia? ¿Qué lo mueve a investigar ese tema? Podríamos decir, Lacan se mete con muchos temas, ¿no? Entre ellos la angustia. Realmente es muy impactante cómo él trabaja muchísimos temas a lo largo de todo lo que se llama su enseñanza. Pero se detiene también en la angustia, hay varias referencias sueltas en lo que es su producción, que es escritos y seminarios. Hay varias referencias acerca de la angustia, pero hay un año que él se dedica especialmente a estudiar la angustia y hace un seminario que se llama Sobre la angustia. Año 62-63 es el seminario 10. Así que está en un momento bastante particular, ya pasaron 10 años que él viene dando su seminario y se detiene en la angustia. Entonces está buena tu pregunta, ¿por qué se detiene? ¿Por qué avanza sobre la angustia? Y podríamos decir que avanza sobre la angustia porque él venía hablando mucho del lenguaje, las palabras. Él entiende a las palabras, a la función de la palabra como si fueran significantes, porque sigue ahí a la lingüística estructural de Saussure. Entonces, para él las palabras son significantes y entonces ve cómo se combinan los significantes como metáfora. Está muy metido con el lenguaje, le importa mucho el lenguaje durante esos primeros años. Entonces recibe unas críticas que se decía, pero Lacan solamente hace jueguitos de palabras. ¿Qué tiene que ver eso con la clínica? Y entonces podríamos interpretar, porque no es que él empieza ese seminario hablando de esta manera, pero se podría interpretar que el seminario 10, el seminario acerca de la angustia, es una respuesta acerca de esas críticas que le adjudicaban solamente dedicarse a ese jueguito de palabras. Y entonces se mete con la angustia que, como lo dijimos en el capítulo anterior, Freud ya la había definido como un afecto de excepción, un afecto displacentero, un afecto que afecta al cuerpo. Entonces es su manera, uno podría interpretar, de responder a esas críticas metiéndose con la angustia y metiéndose con el cuerpo afectado de angustia. Entonces, me parece que ahí podríamos decir... Y porque para la persona que habla, su cuerpo es un problema. O sea, tenemos todo el tiempo desarreglos con el cuerpo, ¿no? Desde tener que nos molesta nuestro cuerpo, las anorexias o drogarse o hacer cosas que uno no quiere en relación al cuerpo. Y en esto de que tiene que ver con el cuerpo, quizás me interesaría destacar esta fase de la angustia cuando no está dosificada, cuando es una angustia muy importante, que hay palpitaciones, sudoración, y hay gente que después lo describe, porque en ese momento como que no hay palabras, que el cuerpo se les desarma o que sienten que se van a morir, ¿no? Estos son relatos bastante comunes. Claro, sí, digamos, la angustia es una señal en el cuerpo de un cuerpo que se desarma o que se fragmenta. Es el corazón que palpita. ¿Pero eso en el caso de un ataque de pánico? El ataque de pánico es más masivo. El ataque de pánico lleva como al extremo, es como de un orden más masivo, lo que una crisis de angustia presenta de una manera más acotada. Pero tenemos los mismos síntomas. En un ataque de angustia uno tiene,
el corazón que le late más fuerte, o siente sudoración, o siente que no puede respirar, o que le está costando, o que le va a costar respirar. Entonces me parece que lo que podemos decir es que cuando hay una crisis de angustia, todos esos síntomas son más acotados. El ataque, el llamado ataque de pánico, es cuando eso se produce de una manera más masiva, más fuerte, más impactante. Pero efectivamente es un cuerpo. El cuerpo de la angustia no es un cuerpo que uno pueda delinear su borde, sino que se fragmenta, se rompe esa unidad. ¿Cuándo y cómo surge la angustia según Lacan? Bueno, en ese año, en ese seminario, hay referencias aisladas y anteriores y luego posteriores acerca de la angustia, pero en ese año trabaja mucho la angustia alrededor de lo que él va a llamar el encuentro con el otro, que nosotros podemos decir, así lo trato de trabajar en el libro, el embrollo con el otro, el enriedo con el otro, ¿no? Entonces, podríamos decir, vieron que antes hablábamos, en el capítulo anterior, hablamos de Freud. Freud le da una vuelta a la angustia porque dice, bueno, son cantidades de excitaciones que no se pueden procesar, pero también Freud, fiel a su clave, que es la clave del Edipo, termina pensando a la angustia en términos del Edipo, de Edipo-castración, que son las coordenadas freudianas. ¿Qué significa esto? Va a pensar a la angustia como un signo de estar frente a una pérdida, que es la castración para Freud. La castración para Freud es poder perder no, un objeto particular, que es el objeto fálico. Pero lo que quiero subrayar es que para Freud la angustia es angustia de castración, angustia de perder algo, frente a la posibilidad de perderlo. Entonces Lacan, en ese seminario, si bien viene siguiendo las pistas de Freud, en ese seminario, en un sentido se separa de Freud. Dice, bueno, esto es lo que dice Freud. Freud pensó a la angustia en términos de la castración, la posibilidad de perder algo, de perder un objeto del cuerpo, una parte del cuerpo. Lacan ahí sorprende y dice, si la pensamos en términos del lenguaje, que es lo que quiere subrayar Lacan, en términos del lenguaje, podríamos decir, todos estamos con una pérdida encima. Es decir, no es que no es una posibilidad la pérdida, sino que todos hemos perdido algo, porque, ¿qué quiere decir eso? Que en el encuentro entre el sujeto y el lenguaje se produce una pérdida para el ser del sujeto. Si el ser del sujeto está determinado por una pérdida, porque no se puede nombrar con el lenguaje totalmente al ser. ¿Cómo nombramos totalmente a Andrea Berger? Saca un libro, viene acá y habla con usted, es profesora, pero ninguna de esas posibilidades de ser nombrada Andrea Berger pueden agotar ser absolutos en relación al ser de Andrea Berger, ni de Flor, ni de Patricia. No hay manera de que con palabras nombremos totalmente al ser del sujeto. Entonces, para Lacan, la pérdida no es una posibilidad, es un hecho por ser hablantes. Pero claro, en esto de lo que no nombra totalmente está la pregunta, ¿no? De qué somos, quiénes somos, quién somos para el otro, y son quizás momentos donde las respuestas que tenemos empiezan a vacilar o algo pasa con eso, que surge la angustia, ¿no? Porque justamente hay algo ahí que nos confronta con que, bueno, ¿quiénes somos? Con eso que no se puede nombrar, digamos. Con eso que no puedo nombrar de mí, que me interroga acerca de qué soy, quién soy y quién soy en relación al lenguaje que me nombra, ¿no? En relación a ese lenguaje que me da nombres, que son muy importantes esos nombres, porque con esos nombres puedo recorrer un camino, pero nunca encontrar lo absoluto que hay en mí a partir de ese lenguaje. Ese lenguaje se encarna en distintos personajes de nuestra historia. Entonces, ese otro
Por eso decíamos, la angustia surge en el encuentro con el otro. El otro es en quien se encarna ese lugar al que yo le atribuyo la posibilidad de nombrarme. Sí, en este sentido se pensaba algunos ejemplos, ¿no?, de la clínica. Por ejemplo, una paciente que me dice que estaba muy angustiada porque en una situación de estudio alguien le grita, ella grita más fuerte, le contestan mal delante de los otros y ella dice, bueno, ¿qué soy para el otro? Entonces lo que empieza a aparecer en la historia es que siempre fue la que separó a los padres cuando se peleaban, ¿no? Entonces, en ese momento donde se presentó una pelea y ella en ese momento estaba participando de la pelea, cuando viene a relatar el episodio que no sabe por qué quedó tan angustiada, por qué quedó tan mal, por qué estuvo todo el día pensando en lo mismo y no pudo seguir con las reuniones que tenía ni con el estudio, aparece esto de la respuesta que ella venía teniendo en el mundo, era ser la que separa al otro las peleas, ser la que impide la pelea, y esto la confrontó a esta pregunta, ¿qué soy? Eso. Digamos que son casos en la clínica donde todo el tiempo se ven momentos de angustia y que son también, quizás son momentos privilegiados, como vos estabas diciendo en el otro capítulo, ¿no? Habías dicho para decir, bueno, ¿quiere ser esta la que se para de la pelea? Porque a veces quizás ella quiere pelearse, quizás a veces hay cosas que le vienen mal y quiere decirlas, no quiere estar apaciguando todo el tiempo al otro, ¿no? Pero no sin ese pasaje por la angustia. Eso, es decir, que es en el encuentro del sujeto con el otro, quien encarne a ese otro para ese sujeto, es la pregunta de quién soy. Y es una pregunta en donde cada sujeto, cuando se lo pregunta, se siente concernido por esa pregunta. Eso es decir, que eso le pasa por el cuerpo, ¿no? ¿Qué soy para el otro? Y no hay ninguna respuesta absoluta. Es esto, es lo otro, ¿no? O sea, la angustia tiene que ver con la relación con el otro y qué lugar ocupa uno en el otro. Exactamente. Por eso es Lacan, en los primeros capítulos del Seminario 10, y que es una de las parte del subtítulo del libro, que es la angustia entre la mantis religiosa. Entonces usa la figura de la mantis religiosa para pensar el tema de la angustia. Y es muy interesante, porque, bueno, la mantis, digo así brevemente, la mantis religiosa es un insecto que tiene unas particularidades muy llamativas, ¿no? Tiene ojitos muy grandes, es muy chiquita, es un insecto chiquito, que tiene una cabecita grande, 2 ojos muy grandes, tiene 4 ojos pero 2 muy grandes, que tiene unas patitas por las cuales en general está como en una posición que pareciera como de rezar, como rezando, por eso se la llama la mantis religiosa. Pero bueno, hasta ahí tenemos ciertas características, pero tiene una que es muy fuerte, y es que puede girar su cabeza 180 grados. Es decir, que da toda la vuelta a su cabecita. ¿Y por qué es particular esta característica? Porque muchas veces luego del apareamiento son bastante tranquilas, pero son depredadoras y devoradoras. Entonces, algunas especies de mantis religiosa pueden girar después del apareamiento su cabeza, giran 180 grados la cabeza y se comen a la cabeza del macho, se comen al macho, ¿no? Entonces es como si Lacan nos invitara a pensar el momento de la angustia como el momento en que, después del apareamiento, la mantis gira 180 grados su cabeza. Y antes de que se lo coma, porque cuando se lo come ya el macho no puede contar nada, ¿no? No hay ninguna angustia, ya está. Pero es como si Lacan nos invitara a pensar, miren, la angustia es ese instante en que la mantis dio vuelta la cabeza y el macho se ve reflejado en esos ojos de la mantis y se pregunta, ¿qué soy, el macho o al que se va a comer? ¿No? ¿Quién soy para este otro? Y ese otro, que era a quienes se estaba apareando, ¿no?, cambia de estatuto y se transforma en algo extraño
que no vamos a saber en ese instante cuál va a ser su conducta, ¿no? Entonces, es como si la angustia la pudiéramos ubicar en ese momento en que el macho se ve reflejado en los ojos, Lacan lo dice así un poco, ¿no?, poéticamente, enigmáticos, ¿no?, de la mantis. No sabe, pero es muy importante lo de es el enigma el que se abre ahí. Con la angustia se abre el enigma de qué soy para el otro, si soy lo que se va a devorar o no. Y eso es interesante clínicamente porque hay momentos donde la pregunta ¿qué soy para el otro? Permite un movimiento en alguna respuesta que cada uno tiene y que a veces es sufriente, ¿no? Un paciente que dice, bueno, soy el que siempre se queda esperando, yo espero a que me inviten, yo espero a que me digan, yo espero a ver si el otro organiza la salida. Y en un momento, ¿no?, en que algo de esto se conmueve, ¿no?, esperaba que su padre sea más cariñoso, etcétera. En un momento en que algo se conmueve esto, él se pregunta, ¿qué soy para el otro? ¿El que espera? ¿Y si yo quiero hacer otras cosas? ¿No? Pero no es sin ese momento de pregunta y de enigma y de poder hacer algo con esa posición, con lo cual en ese sentido es orientadora y brújula y es posibilitadora, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Bueno, lo decían los filósofos existencialistas, ¿no? Pero también lo dice Freud, lo dice Lacan, que la angustia es un paso antecedente del acto y del deseo, ¿no? Surge en relación al deseo y a lo que el otro desea de mí, pero también en relación a mi acto y a mi acción, ¿no? Entonces está ahí mediando entre, bueno, un momento, ¿no?, en el que voy a ser llevado a un acto motivado por un deseo. El título de tu libro es La angustia entre la mantis religiosa y el vientre oscuro de la araña. Ahora me queda la otra parte, el vientre oscuro de la araña. Bueno, son dos referencias de Lacan. La de la mantis la toma para explicar, para desarrollar, para invitarnos a pensar la angustia. La del vientre oscuro de la araña no. Él lo trae 10 años después en un seminario que vamos a llamar el Seminario 20, que él le pone el nombre de Aún, pero que en francés resuena con en corps, es decir, en cuerpo. Es decir, que pone ahí el acento en volver a meterse con el cuerpo. Por eso tomé esas dos referencias, la del 10 y la del 20. El vientre oscuro de la araña es una referencia a Spinoza, es una referencia que él extrae del interés que tenía Spinoza en el combate de los cuerpos entre las arañas y las moscas. Parece que Spinoza se encantaba viendo en frascos cómo peleaban las arañas y las moscas y qué cuerpo ganaba al otro. Era una cuestión ahí del cuerpo. Por eso volvemos a la cuestión del cuerpo y la afección del cuerpo. Pero en el libro yo lo que hago es tomar esa referencia, que no es explícita en Lacan sobre la angustia, para pensar una dimensión de la angustia no solo referida, como en el Seminario 10 y con la mantis, al embrollo, al lío, al enriedo con el otro, sino a una relación que uno pueda tener con su propio cuerpo. Por eso es el vientre oscuro, es lo que hay en el vientre oscuro, lo que hay de oscuro en cada uno de nuestros vientres, ¿no? Es la relación de uno con su propio vientre en el sentido de cuerpo y lo que puede haber de oscuro en ese vientre, en ese cuerpo, ¿no? Pero poniendo como la angustia como algo oscuro. Poniendo, no, tal vez como que la angustia es la señal de que en cada cuerpo hay algo oscuro, ¿no? Es decir, siempre seguimos esa pista, como la que trabajamos en el capítulo anterior, de que la angustia es una señal, una brújula, un signo de algo. En este caso, y con el vientre oscuro, me gustaba pensar lo que hay de oscuro en el cuerpo de uno.
Yo creo que el oscuro no con las resonancias semánticas que puede tener de oscuro y lo malo, sino en tanto opacidad y no transparencia. Claro, exactamente. Lo que no se sabe de uno mismo. Hay un cuento de Kafka que yo trabajo en el libro, que a mí me parece precioso, es cortito, está en internet, lo podemos leer, que se llama La Metamorfosis, ¿no? Y entonces que me gusta mucho porque me parece que muestra las dos caras de la angustia, en el embrollo con el otro, la pregunta de quién soy para el otro, pero también en qué me pasa, qué soy, qué es mi cuerpo, y lo oscuro que, como decía Patri, puede tener el propio cuerpo, ¿no? En La Metamorfosis, el protagonista, que era un comerciante, que mantenía a su familia, una hermana y 2 padres, y salía todas las mañanas a trabajar, muy responsable de la economía familiar. Una mañana, después de un sueño raro que tiene, empieza a sentir una transformación en su cuerpo. Las manos se le transforman, los pies se le transforman, empieza a secretar una sustancia pegajosa de su cuerpo, entonces no puede ir a trabajar un día, no puede ir a trabajar 2 días, se empieza a preocupar porque él era el sostén de esa familia, la familia se empieza a preocupar por él, pero también se empieza a preocupar porque él no era el sostén de la familia, por sí claro, por sí mismo, ¿no? Bueno, y entonces empieza ahí a haber toda una dialéctica entre los padres, la hermana y él, en donde vas a salir a trabajar, no vas a ir a trabajar, no puedo ir a trabajar, en donde este hermano e hijo que era tan querido por esta familia, y cuando lo empiezan a ver y empiezan a ver lo monstruoso en que se empieza a transformar, porque se empieza a transformar en un insecto, bueno, entonces es muy interesante cómo empieza una dialéctica que va del amor al rechazo por este mismo ser querido. Y él se empieza a preguntar entre líneas, no es que vamos a encontrar la pregunta textual, pero él se empieza a preguntar, ¿quién soy al final para esta hermana y estos padres? ¿Soy ese querido que sostenía la familia y salía todos los días a trabajar? ¿No soy más ese querido que todos querían y que... ¿Soy ese o soy un insecto monstruoso? ¿No? Entonces ese es un plano de la angustia. Yo creo que esto también se puede pensar, por ejemplo, cuando alguien pierde, alguien lo dejan, ¿no? Su pareja, y le aparece de repente, ¿quién soy para el otro? No era que me quería tanto, no era que estaba enamorado, no era que quería hacer todo conmigo, y de repente, ¿no? Y cae ese lugar con un enigma y la angustia frente a la pérdida de amor, que Freud trabajó bastante eso, ¿no? Pero que también puede ser por esa vía, ¿no? De no ser más esa persona amada, y muchas veces vienen muchas personas a consultarnos muy angustiadas por la pérdida de una pareja, más allá de la tristeza, la angustia. Eso nos habla de una dimensión de sufrimiento, que el hilo ahí conector es la angustia, del embrollo entre el sujeto y ese otro, ¿no? Ese otro, esa otredad, frente al cual uno lo reconoce para hacerse reconocer, ¿no? Cuando alguien viene porque perdió un partener, es porque se quería hacer reconocer en ese amor y reconocía a ese otro como alguien que lo reconozca a su vez a él. Entonces esa es toda una dimensión que se despliega en términos de la angustia y que es muy interesante, del embrollo con el otro. Pero con el vientre oscuro de la araña, por lo menos lo que me pareció interesante es agregarle, suplementarle, no es rechazar la otra dimensión, pero es sumarle una dimensión de la angustia que nos lleva al embrollo con nuestro propio cuerpo. El COVID confrontó a eso, por ejemplo. El COVID recontra, ¿no? Nos confrontó con eso. Lo porque extraño, eso, ¿no? era, por un lado era lo extraño en que se podía transformar el familiar con el que uno convivía. Che, ¿lo tendrás? ¿Viniste de la calle? ¿Te limpiaste bien? ¿Te cuidas? Sí, el otro podía tener el COVID, pero también hubieron momentos en donde uno mismo no sabía si lo tenía, ¿no? El COVID, que hoy ya es más conocido y ya está en el tratamiento que le da la ciencia, pero justamente no es una buena imagen para pensar eso oscuro
eso enigmático, pero enigmático no en relación al otro, sino en relación al propio cuerpo. O sea, el título tiene que ver como entre la mantis religiosa, sería más como la relación con el otro y qué lugar ocupa uno para el otro, y el vientre oscuro de la araña es más la relación con uno mismo, digamos. Exactamente, y como con el cuerpo. Las dos dimensiones de la angustia. Exacto, y con el cuerpo de uno, como Gregor Samsa, que es el protagonista de Kafka, que toda la última parte del cuerpo ya no habla de su familia y empieza, ¿no?, a transmitir toda esa inquietud que él tiene por ese propio cuerpo que deja de ser propio y se le transforma en algo muy extranjero y extraño a él mismo, ¿no? Y eso es con angustia. Que toca quizás algo de lo siniestro también, ¿no? Sí, sí, toca algo de lo siniestro porque es lo familiar. El cuerpo es familiar y no lo es al mismo tiempo, ¿no? Nuestro cuerpo es familiar, sí, tiene toda una dimensión familiar. Y por otro lado, y esto tal vez es lo interesante que permite la angustia, es que hay toda una dimensión no familiar, extraña, extranjera, con el propio cuerpo. Sí. Y que genera mucha angustia y que es todo un recorrido, sin duda para hacer en un análisis, pero bueno, también sin duda para explorar por la literatura, como el cuento de Kafka. Sí, en los análisis quizás hay momentos privilegiados que puede ser un embarazo, como esa ajenidad en el cuerpo, o ir al médico y no saber si uno se va a enfermar, como el padre de lo mismo y estar esperando los estudios, etcétera, ¿no? Como por decir momentos privilegiados, pero que esta dimensión con el cuerpo también la encontramos todo el tiempo. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, muchas gracias por venir. Fue muy interesante. Esperamos tenerte nuevamente acá. Ella es Andrea Berger, autora del libro La angustia entre la mantis religiosa y el vientre oscuro de la araña, que ¿dónde se puede conseguir? En Grama, en librerías, en la facultad, en la librería de la facultad. Ok, bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Andrea, por estar acá.